Imagínate un lugar donde todo, desde el gobierno hasta las plazas, está diseñado para formarte como persona. Así es Kaikar. Su sistema educativo busca preservar la dignidad humana a través de una conexión equilibrada con la naturaleza y la sociedad. ¿Cómo lo logran? Con una jornada laboral reducida que te da tiempo para convivir, para crear lazos y para ser tú mismo. Desde los 5 años, los niños aprenden jugando, sin competencia ni miedo. El objetivo es descubrir y potenciar los talentos únicos de cada uno. A lo largo de su educación, los estudiantes eligen qué talentos desarrollar, fortaleciendo su confianza y tomando las riendas de su futuro. No se trata de competir, sino de colaborar y comprender que todos somos parte de un todo fractal. Este sistema forma personas seguras, empáticas y conectadas con su propósito, listas para vivir una vida plena y trascendente. Había una vez una niña llamada Elara, que a los 5 años se encontró frente a su nueva escuela. Grabado en la entrada, vio un árbol majestuoso. No lo sabía entonces, pero ese árbol era la promesa de su futuro. En su mundo, Kaikar, la educación no era una competencia, sino un viaje para crecer fuerte y conectado, sin miedo. Los primeros 4 años fueron un festival de creatividad. No había pupitres en fila, sino un laboratorio de juegos y descubrimientos. Elara aprendió a colaborar, a sentir empatía interpretando a un jardinero triste en una obra de teatro, y a respetar la tierra cultivando alimentos con sus propias manos. En lugar de exámenes, recibió su libro de vida, un hermoso volumen que contaba su historia, sus logros y sus ideas. No se sintió juzgada, sino vista y valorada. Al cumplir los 10 años, llegó su primera gran elección. Sus mentores no le hablaron de carreras, sino de los talentos que veían en ella, su don para crear mundos con sonidos y su curiosidad por las formas de la naturaleza. No hay elección incorrecta, le dijeron, solo un nuevo descubrimiento. Elara eligió explorar la narrativa sónica y la bioconstrucción. Las matemáticas se convirtieron en el diseño de una cúpula de bambú, y el lenguaje, en guiones para sus paisajes sonoros. 2 años después, llegó el momento de reevaluar. Amaba construir, pero sentía que las estructuras rígidas limitaban su imaginación. En cambio, su pasión por el sonido la había hecho preguntarse qué otras voces no estaba escuchando. Con total libertad, cambió uno de sus talentos por la comunicación interespecies, un campo que la fascinaba. Esta flexibilidad la protegió del miedo a equivocarse y le enseñó que su camino podía ramificarse en cualquier momento. Finalmente, en sus últimos 4 años, Elara se dedicó por completo a su rama maestra. Se sumergió en la comunicación interespecies, decodificando el canto de las ballenas para entender la física de ondas y estudiando los patrones de vuelo de las aves para comprender la biología. Su talento se convirtió en una forma de servir a su comunidad, imaginando sistemas de alerta basados en el comportamiento animal. El día de su graduación, Elara no sintió miedo, sino la emoción de un nuevo comienzo. Ya no era la pequeña semilla, sino un árbol joven, listo para dar sus frutos. Había crecido segura, sin envidia, con un profundo sentido de colaboración. Entendió que, como el árbol de la entrada, cada persona es un universo en sí misma, esencial para el gran bosque de la humanidad.
A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo sería un sistema educativo que no solo enseñe materias, sino que esté diseñado para eliminar el miedo de raíz en toda una sociedad? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en el sistema de educación Caikes, un modelo donde la formación es el eje de absolutamente todo, desde cómo se gobierna hasta el diseño de las plazas públicas. Para entender cómo funciona todo esto, tenemos que empezar por lo más disruptivo, lo más fundamental de su sociedad, la semana laboral. En Kaikar se trabaja solo 3 días, sí, así como lo oyen, 3. Y esto, ojo, no es un capricho, es de hecho la piedra angular de todo su modelo social. Ahora, acá es donde la cosa se pone interesante. La lógica detrás de esto es simple, pero a la vez muy potente. La idea es que al liberar el tiempo de las personas, se está incentivando que hablen entre ellas, que interactúen. Ese tiempo libre no es tiempo muerto, es el motor que construye comunidad, que fortalece los lazos y que, al final, genera las ideas que le dan forma a su identidad. Y esto nos lleva directo a la primera parte de nuestro análisis. Porque claro, para que un sistema educativo así funcione, se necesita un contexto social que lo sostenga. En Kaikar, la meta no es menor, es crear una sociedad que esté, por diseño, hecha para la convivencia. Y acá está el punto clave de todo. El sistema Kaikar entero, desde sus políticas hasta su economía, tiene un solo norte: preservar y mejorar la dignidad humana. Se trata de buscar un equilibrio constante, un balance entre la persona, su comunidad y, por supuesto, la naturaleza. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Estos valores se ven, se sienten en el día a día. Los parques, por ejemplo, están pensados para que la gente se encuentre, para que converse. Incluso los sellos postales y los billetes tienen mensajes sobre colaboración y unidad. Es un recordatorio constante de que todos son parte de algo más grande. Bien, ahora que entendemos el dónde, veamos el cómo. ¿Cómo se traduce todo esto en la educación de un niño o una niña? A los 5 años, cuando pisan la escuela por primera vez, el objetivo no es prepararlos para un mundo hostil. El objetivo es que aprendan, sin miedo. Y aquí es donde vemos la diferencia fundamental con muchos sistemas que conocemos. Mientras la educación tradicional a menudo se enfoca en la competencia, en prepararnos para un futuro lleno de amenazas, el sistema Kaikes pone todas sus fichas en la colaboración para justamente erradicar el miedo desde el principio. Se trata de crear una base de seguridad emocional. ¿Y cómo lo logran? Bueno, a través de un concepto ancestral que es clave: la visión fractal de la vida. Desde muy chiquitos, con juegos, con cuentos, se les enseña que no son seres aislados, que cada persona es parte de un todo interconectado. Y si todo está conectado, ¿qué razón hay para temerle a lo que está afuera? Por eso, durante los primeros 4 años, el aprendizaje es pura práctica y colaboración. Olvídense de memorizar fechas y fórmulas. Acá se trata de desarrollar habilidades sociales. Cocinan juntos, cuidan una granja, inventan historias en grupo, aprenden a convivir, a escucharse y a apoyarse. Ok, una vez que esa base de seguridad y colaboración ya está bien sólida, el viaje educativo da un giro. A partir de los 9 años, el foco se pone en otra cosa, en el descubrimiento y el desarrollo de los talentos de cada uno. Y es que todo parte de esta creencia central que es potentísima. En este sistema no se preguntan si un estudiante tiene talento, sino cuáles son sus talentos. Creen que los talentos sobran y que al desarrollar uno es muy probable que despiertes otros que estaban ahí, escondidos. Y aquí llega el primer gran momento de decisión. A los 9 años, a cada estudiante se le hace una pregunta: ¿qué 2 talentos quieres empezar a explorar? Pero ojo, esto no significa que los encasillen. Siguen teniendo una educación general, pero ya empiezan a trazar su propio camino. 2 años después, a los 11, llega otra elección. Pueden seguir con los mismos 2 talentos, pueden cambiar uno o cambiar los 2. El poder de decisión está en el estudiante. Esto va construyendo una autoconfianza tremenda y les enseña algo clave: que cambiar de idea no es un fracaso, es parte de crecer. Finalmente, a los 13 años, llega el momento de comprometerse con un camino. Eligen uno de sus talentos para desarrollarlo a fondo hasta que terminen la escuela. Este proceso, que fue gradual, de elegir y confirmar, crea un sentido de propósito muy fuerte. Un compromiso con su propio desarrollo y con lo que van a aportar después a la sociedad. Y todo esto nos lleva a la última etapa, al objetivo filosófico de este viaje de 12 años. La meta no es solo tener una habilidad o un conocimiento, es alcanzar un estado de plenitud, algo que ellos explican con una metáfora increíble: ser como un árbol.
La base de esta idea es su visión del mundo. Para ellos, el individuo y el universo no son dos cosas separadas. El crecimiento personal es en realidad una forma de conectar con el todo, de encontrar un lugar en el gran orden del cosmos. Y la metáfora del árbol lo explica perfecto, fíjense. El estudiante empieza como una semilla. Las raíces son esos primeros años donde absorben valores y conocimiento. El tronco es la autoconfianza que construyen al tomar sus propias decisiones. Las ramas son los talentos que exploran, que se abren a nuevas posibilidades. Y finalmente, los frutos son su contribución a la sociedad, el resultado natural de un crecimiento sano, sin miedo. Entonces, el resultado final de todo este proceso no es solo una persona que sabe hacer algo bien, es un individuo psicológicamente sano. Al no basar la educación en la competencia o en el miedo, se eliminan casi por completo sentimientos como la envidia o el resentimiento. ¿Para qué competir si se parte de la idea de que todos tienen talentos y que todos son parte de lo mismo? Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. Si una sola persona educada así puede crecer libre de esas ataduras, ¿qué podría lograr una sociedad entera construida sobre esos principios? ¿Qué nivel de creatividad, de colaboración, de bienestar se podría alcanzar? Ahí, justamente ahí, está la verdadera dimensión de la propuesta Kaiket. La joven astrónoma aficionada, Elara, se recostó en la hierba húmeda de su jardín, lejos de las luces de la ciudad. Era una de esas noches raras en que el velo de la civilización se rasgaba y el cielo se revelaba como un manto de terciopelo tachonado de diamante. Desde algún lugar en la tierra susurró Elara, alzando la mirada al cielo nocturno. Ante ella, un sinfín de luciérnagas consteladas se encendían en lo alto, cada punto albergando un astro, una estrella, una galaxia. Un planeta con una promesa latente, quizás, una vida esperando ser descubierta, o simplemente existir. Todo sucedía como en un ensueño instantáneo y alucinado. Los astros flotaban en un equilibrio vertiginoso y sideral, desfilando tras sus párpados ahora resonantes de una emoción que le oprimía el pecho. Sus pensamientos se conectaban entre sí, tejiendo una red invisible, y sintonizaban con esa esfera celeste que vibraba en lo más profundo de su conciencia. Aquí, en la quietud de la noche, todo quedaba en paz. Sus ojos se cerraron, su cuerpo se relajó, abandonándose al abrazo de la tierra. Su búsqueda, a menudo inquietante y llena de preguntas sin respuesta, se sosiega ante la inmensidad callada del cosmos. Todo nuevamente volvía a ser placentero, astral y extrañamente cercano. Entonces, sucedió. Una sensación cálida, un pulso rítmico, nació desde su ombligo. Un cordón de luz plateada, invisible para el ojo físico, se extendió desde su centro hacia el firmamento cósmico. Era un lazo activo y astral que la llevaba cada vez más aprisa, cada vez más lejos, hacia horizontes energéticos y sublimes que jamás había imaginado. Un calor orgánico la envolvió, una mano tierna que la sostenía. La invitaba a flotar y, sobre todo,
la tranquilizaba. La angustia y el caos de estar en abandono, la punzada de sentirse perdida u olvidada en la vasta soledad del universo, se disiparon como el humo. Unida, al fin como al principio, como si su esencia siempre hubiera sido parte de ese todo. Ya no importaba ser olvidada, ya no importaba la angustia de estar perdida, solo importaba fundirse en ese ritmo universal y palpitante. Solo quedaba deleitarse con el compás ardiente de esa danza volcánica. Participaba por fin de la sinfónica orquestación cósmica y espiritual. Se sentía como si se entregara a un tobogán de amplias emociones, resbalando en ese sinfín, aprendiendo cada vez más de este sube y baja de la existencia. Amaba cada milésima de segundo de su existencia terrenal, esa que a veces le parecía tan insignificante, y ahora, por fin, era como al principio perdida en este estado de amor universal, del que jamás quisiera despertar. El ara se fundió con la luz de las estrellas, una chispa en la inmensidad, eternamente conectada, eternamente en paz. Este es nuestro manifiesto, nuestra promesa. Es la declaración de una arquitectura social diseñada para el florecimiento humano. Nosotros, los forjadores del modelo Kaikes, declaramos aquí nuestra visión, nacida de la necesidad de un desarrollo centrado en la dignidad, el talento y la trascendencia. Nuestro fundamento es la dignidad humana, el pilar central e innegociable. No es un ideal, sino el objetivo que guía cada acción. Nuestra misión colectiva es preservar y enaltecer la dignidad de cada persona, convirtiéndola en la única medida de nuestro éxito. Esta dignidad solo se realiza en equilibrio con nuestro entorno, y ese equilibrio lo creamos activamente con políticas claras y responsables. Por eso, garantizamos el tiempo. El tiempo no es un lujo. Es el lienzo donde se pinta el desarrollo humano y espiritual, y es la base de la confianza que nos une. En Kaikes, la sociedad entera es un ecosistema de aprendizaje. Desde las políticas hasta las plazas, todo tiene una intención educativa. Una de nuestras medidas más radicales es la jornada laboral reducida a solo 3 días, con otros opcionales. Esto libera tiempo para que las personas interactúen y fortalezcan el tejido social. Al mismo tiempo, un sistema de turnos bien coordinado mantiene la economía en marcha sin sacrificar el bienestar. Incluso nuestros billetes y monedas llevan mensajes de colaboración y amistad, recordándonos los valores que nos definen. Concebimos la formación como un viaje para forjar un ciudadano confiable, sabio de sí mismo. Desde los 5 años, erradicamos el miedo, enseñando a los niños que todo está conectado y que no hay nada que temer. Creemos firmemente que no existen personas sin talentos. Por eso, nuestro sistema educativo guía a cada individuo a descubrir los suyos.
El viaje comienza con la siembra de valores, sigue con la exploración de talentos elegidos por el propio estudiante, luego una fase de confirmación donde vuelven a elegir, y finalmente un compromiso profundo con su vocación principal. Así, eliminamos la competencia y cultivamos una abundancia del ser. Todo esto se nutre de una cosmovisión ancestral, la fractalidad de la vida. Entendemos que nada está aislado, cada parte refleja el todo. El individuo pertenece al cosmos y el cosmos al individuo. Esta visión disuelve la ilusión de separación y revela la colaboración como nuestro estado natural. El desarrollo personal es como un gran árbol. La semilla del potencial germina. Las raíces absorben conocimiento. El tronco se fortalece con confianza y las ramas se alzan hacia el infinito, ofreciendo frutos y sombra a los demás. Nuestro propósito final es educar para la consecuencia espiritual. Aspiramos a vivir de forma consciente, impulsando nuestro futuro a través de decisiones deliberadas. Este es nuestro pacto. Forjar una sociedad donde la dignidad sea el aire que respiramos, el talento nuestra moneda de intercambio y la trascendencia nuestro destino compartido. ¿Y si te dijera que existe una filosofía donde la dignidad humana no es una meta, sino el punto de partida? Bienvenido al sistema Caicés, una visión del mundo que lo cambia todo. Olvídate de la competencia y el miedo. Aquí la idea central es que cada persona es una parte valiosa de un todo interconectado. Imagina una sociedad donde trabajas solo 3 días a la semana. El resto del tiempo es tuyo para convivir, crear y crecer. Suena increíble, ¿verdad? Pero eso no es todo. La educación no se trata de memorizar datos, sino de descubrir tus talentos únicos. Desde niños, un equipo de expertos te ayuda a encontrar tus pasiones para que tú mismo elijas tu camino. El objetivo final es la trascendencia plena, vivir en total armonía contigo mismo y con el universo. El sistema Caicés nos enseña que cada persona es como un árbol en un gran bosque. Todos diferentes, pero nutridos por la misma savia. Estar hoy aquí, en Caicár, es ser testigos de un momento histórico, el nacimiento de una educación que no solo instruye, sino que transforma y trasciende. La educación tradicional nos ha enseñado a obtener respuestas. La educación trascendente en Caicár, en cambio, nos enseñará a plantear las preguntas correctas. Esto no es solo una reforma más del currículo, es una visión que eleva el propósito mismo de la escuela. Vamos más allá del conocimiento técnico para formar ciudadanos éticos, resilientes y con una profunda conciencia de su rol en la sociedad y el medio ambiente. Es la unión perfecta entre el ser y el saber.
Queremos preparar a los jóvenes para una vida plena, no solo para un mercado laboral. Soñamos con jóvenes que no sean solo empleados, sino creadores de futuro. En CAICAR, hemos definido 3 pilares inquebrantables que sostienen esta visión. Estos no son solo conceptos, son compromisos que vivimos día a día. El primero es la innovación humanista. Sí, implementamos tecnología de punta, pero siempre al servicio del desarrollo humano. No buscamos reemplazar al docente con algoritmos, sino potenciar su papel como guía y mentor. Nuestro nuevo centro de aprendizaje interdisciplinario es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia y el arte pueden convivir y enriquecerse mutuamente. El segundo pilar es el compromiso comunitario. La escuela no puede ser una isla. Debe ser el corazón pulsante de la comunidad. Por eso, involucramos activamente a padres, empresas y a toda la sociedad civil. Queremos que el aprendizaje sea un ecosistema vivo y relevante, conectado con las necesidades y la cultura de CAICAR. Y el tercer pilar, fundamental, es el desarrollo integral y socioemocional. Ya no podemos ignorar la salud mental de nuestros estudiantes. La resiliencia, la empatía y la gestión de las emociones serán tan importantes en la libreta de calificaciones como las matemáticas y el lenguaje. Porque solo una mente sana puede aprender con total libertad. La inversión que hacemos hoy en esta educación trascendente es la mejor póliza de seguro para el futuro de CAICAR. Estamos garantizando que los jóvenes que salgan de aquí no solo compitan con el mundo, sino que lo lideren. Estamos sembrando la semilla de una ciudadanía crítica, que desafía lo establecido cuando es necesario y construye puentes donde antes había muros. A los docentes, ustedes son los arquitectos de esta trascendencia. Su vocación es la que da vida a cada aula. Les brindaremos todo el apoyo, la capacitación y la dignificación que merecen para esta noble tarea. CAICAR no es un experimento, es un modelo a seguir. Es la prueba de que, con voluntad política, inversión consciente y la pasión de nuestra gente, podemos redefinir lo que significa educar en el siglo XXI. A cada estudiante aquí presente, les digo, ustedes son el propósito de nuestro trabajo. Sueñen en grande, pregunten sin miedo. Y recuerden, la educación no termina cuando suena la campana. Comienza cuando deciden usar lo que aprendieron para hacer de este mundo un lugar mejor. Muchas gracias. Y que la educación trascendente de CAICAR inspire a toda nuestra nación. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, la verdad, me voló la cabeza. Es un texto de una autora llamada Wen Marken que describe un modelo, un sistema educativo y social llamado el sistema CAICES. Y la premisa es de esas que te obligan a repensarlo todo. ¿Qué pasaría si una sociedad entera, desde su economía hasta sus parques, estuviera diseñada con un único propósito: educar? Y no hablo de escuelas, hablo de que cada interacción social sea, en sí misma, formativa. O trabajadores más productivos. El fin último, según lo describe Marken, es mucho más profundo. Se trata de preservar la dignidad humana a través de una relación de equilibrio con el entorno. Para llegar ahí, el sistema se obsesiona con erradicar 2 cosas desde la cuna: la competencia y el miedo. La apuesta es que si logras eso, lo que florece naturalmente es la colaboración y un autoconocimiento genuino. Una apuesta enorme. Por eso, para entender cómo educan a un niño o a una niña, me da la impresión de que primero hay que entender el mundo en el que vive. El texto deja muy claro que la pedagogía es imposible sin la estructura social que la sostiene. Y ahí hay ideas fundacionales que son, chocantes. Sobre todo cómo organizan el tiempo y el trabajo. Así que, si te parece, empecemos por los cimientos de esa sociedad.
Me parece el único camino posible. Es como intentar entender una planta estudiando solo la flor sin ver la tierra en la que crece. Exacto. La sociedad Caíques es la tierra, la educación es la flor. No se pueden separar. De acuerdo. Pues, a ver, entremos en esa tierra. Hay un concepto que me parece el más disruptivo de todos: la jornada laboral. En esta sociedad de Caícar se trabaja una semana de solo 3 días. 3. Con la opción de añadir 1 o 2 días más, pero es voluntario. Mi primera reacción es pensar en el ocio, en más tiempo para descansar, pero el texto insinúa que el propósito es mucho más radical. Muchísimo más. De hecho, llamarlo tiempo libre casi sería un error. El texto lo define como una estrategia fundacional, el motor del modelo Caíques. Ese tiempo liberado no está pensado para el consumo o el descanso pasivo. La idea es que la gente lo use para, y esta es la frase clave, hacer sociedad. Espera, hacer sociedad. Eso suena muy abstracto. ¿Cómo se ve en la práctica? ¿Qué evita que la gente simplemente use ese tiempo extra para, no sé, quedarse en casa viendo series? Es una pregunta clave. El sistema es proactivo en eso. Los espacios públicos no son meros lugares de paso. Están diseñados para la interacción. El texto habla de parques temáticos, pero no en el sentido de atracciones, sino de espacios dedicados a la botánica, a la astronomía, a la música, con talleres abiertos y gratuitos. Hay plazas diseñadas para el debate cívico espontáneo. La idea es que, al tener el tiempo y el espacio, la curiosidad y la necesidad de conexión humana hacen el resto. Ajá. Es en esas interacciones no estructuradas, en esos parques, donde se cocinan las ideas, se fortalecen los lazos y se construye la identidad colectiva. O sea, el tiempo libre no es la recompensa por el trabajo, sino que el trabajo se reduce para permitir lo que consideran la actividad principal del ser humano: convivir y crear juntos. Es un cambio de paradigma total. Y veo que no dejan que se te olvide. Hay un detalle en el texto que me pareció genial. Los valores del sistema, colaboración, amistad, educación, están impresos en objetos cotidianos: sellos postales, billetes, monedas. Exacto. Es una forma de branding social, si quieres verlo así. Un recordatorio constante de los principios que los rigen. Es que, en el fondo, toda la sociedad está concebida como un laboratorio emocional. Un laboratorio emocional, me gusta eso. Sí, un entorno controlado, por así decirlo, donde las condiciones están dadas para fortalecer las relaciones humanas. Por eso es imposible entender la escuela Caíques sin esto. La estructura social y la educativa son las dos caras de la misma moneda, con un único fin: cultivar un tipo muy específico de ser humano. Entendido. Y si la sociedad entera es ese laboratorio emocional del que hablas, la escuela debe ser el epicentro de todo. ¿Cómo se ve eso en la práctica para un niño o niña de 5 años que recién empieza? Porque el texto dice que los primeros 4 años de escuela no tienen casi nada que ver con lo que nosotros llamaríamos aprender. Así es. Esos primeros 4 años son una inmersión total en lo que ellos consideran la base de todo lo demás: las habilidades blandas y las costumbres de convivencia. Olvídate de la lectoescritura o las matemáticas teóricas al principio. Las actividades que describe el texto son cosas como trabajo manual en equipo para construir pequeñas estructuras, cultivar huertos comunitarios donde todos son responsables de la cosecha, cocina colectiva y muchísimo teatro y juegos de rol. El aprendizaje es físico, es social, es emocional. Y el detalle más importante: la competencia está eliminada por diseño. No hay equipos que ganan o pierden, no hay el mejor dibujo, no hay notas comparativas. Exacto. Y eso nos lleva a una frase del texto que es, creo yo, el corazón de su pedagogía inicial. El objetivo es erradicar y vacunar a los chicos y chicas contra el miedo sistemático. Un momento. La frase «vacunar contra el miedo» es increíblemente fuerte. Suena casi a ciencia ficción. En la práctica, ¿qué significa eso? El texto describe cómo un juego de rol o cocinar juntos realmente elimina algo tan fundamental como el miedo. Lo describe a través de un concepto fascinante: la visión fractal de la vida. La idea es que a través de estos juegos y trabajos puramente colaborativos, donde el éxito de uno es literalmente imposible sin el éxito de todos, los niños interiorizan una verdad fundamental: nada está aislado. Ya veo. Entienden, de forma vivencial, no teórica, que son parte de un todo interconectado.
Esto genera un sentimiento de seguridad y pertenencia que es casi absoluto. Si sabes, en lo más profundo de tu ser, que la red te va a sostener y que tu bienestar está ligado al de los demás, el miedo al abandono, al fracaso, a la escasez, simplemente no echa raíces. O sea, no luchan contra el miedo, sino que crean un ecosistema donde el miedo no tiene de qué alimentarse. Precisamente. Al eliminar la amenaza constante de ser juzgado, de no ser suficiente, de tener que competir por recursos o validación, se protege lo que ellos consideran el tesoro más grande de la infancia, la espontaneidad creativa y la capacidad de estar plenamente en el presente. Claro, Un niño sin miedo es un niño que puede ser él mismo sin filtros. es un proceso largo de 4 años. Y me llamó la atención el rito de paso que marca el final de esta etapa. El texto dice que cada estudiante recibe un libro personalizado que narra su propia historia escolar, sus proyectos, sus anécdotas. Sí, es un gesto potentísimo. Imagina el mensaje. En lugar de un boletín de calificaciones que te compara con un estándar, recibes la historia de tu propio viaje. Se valida tu proceso individual como un logro en sí mismo. No se celebra que hayas llegado a la meta antes que otros, se celebra el camino que has recorrido. Es la base de autoconfianza que necesitan para lo que viene después. Exacto. Claro, porque con esa base de confianza y seguridad, me imagino que lo que viene después puede ser mucho más ambicioso, ¿no? ¿Hacia dónde los lleva el sistema a partir del 5º año? A partir de ahí el foco cambia a 180 grados. Con la base social y emocional ya construida, el sistema se dedica a la identificación y el desarrollo de los talentos individuales. Y aquí entra otro de sus principios sagrados. No existen las personas sin talentos, simplemente hay talentos sin descubrir. ¿Y quién los descubre? ¿Los maestros? ¿Un test vocacional? Ni lo uno ni lo otro. Los educadores, a los que llaman guías, exponen a los estudiantes a una variedad enorme de disciplinas, científicas, artísticas, manuales, filosóficas. Su rol es ser un espejo, ayudar a cada joven a ver sus propias inclinaciones. Pero el punto crucial, y esto es clave, es que la decisión final es del estudiante. A los 9 años, cada uno elige cuál o cuáles de sus talentos quiere empezar a desarrollar. Y pueden elegir hasta 2 simultáneamente. Espera, entonces en Kaikar eligen sus talentos y después de 2 años pueden simplemente decir, ¿saben qué? Esto no es lo mío, voy a probar otra cosa. Eso choca frontalmente con toda nuestra idea de elegir una carrera para toda la vida. ¿No genera eso una sensación de falta de rumbo? Al contrario, el texto argumenta que genera un rumbo mucho más auténtico. Es que el proceso es iterativo. Después de 2 años explorando, por ejemplo, la lutería y la botánica, el estudiante vuelve a elegir. Quizás decide que la botánica le apasiona y quiere seguir, pero la lutería no era lo suyo, y ahora quiere probar la cristalografía. O quizás abandona las dos y se lanza a la arquitectura y la poesía. Este ciclo de elegir, explorar y reelegir se repite varias veces. El impacto psicológico de eso debe ser tremendo. Le quita toda la angustia a la gran decisión de la que depende tu futuro. Exacto, los protege de la parálisis por análisis. No hay un camino correcto que si no eliges a los 18 años arruinará tu vida. Aprenden a conocerse a través de la experiencia, en un entorno seguro donde equivocarse de camino es simplemente parte del aprendizaje. Entiendo. El texto señala que no es hasta el 9º año de escolaridad, después de varios de estos ciclos, que eligen un solo talento para especializarse. Para entonces, esa decisión ya no es una apuesta ciega impuesta por la ansiedad. Es un compromiso consciente con un camino que ellos mismos han ido tallando. Es un sistema que demuestra una confianza casi absoluta en la capacidad del individuo para autogestionarse. Ok, todas estas piezas, la semana laboral, la educación sin miedo, la elección de talentos, se sienten conectadas. Tiene que haber una filosofía de fondo, una cosmovisión que lo una todo. Y la hay. El texto la describe como una cosmovisión ancestral basada en la idea de la fractalidad, de que el patrón del universo se repite en todas las escalas, desde una galaxia hasta una hoja. Para explicarla, usan una metáfora muy poderosa: el árbol. Sí, leí esa parte. Me pareció hermosa. Lo es. Ven a cada estudiante como una semilla que contiene todo el potencial de un árbol. La primera etapa de la educación, la que erradica el miedo,
Es como preparar la tierra para que sea fértil y segura. Luego, a medida que el estudiante absorbe conocimiento, desarrolla raíces fuertes y profundas. Con el tiempo, emerge un tronco sólido, su identidad, y de él empiezan a brotar ramas, que son los distintos talentos y aspectos de su vida, alzándose hacia el infinito. Y el objetivo no es ser el árbol más alto. Para nada. La realización personal, en esta visión, es crecer frondoso, robusto, lleno de frutos para compartir con el bosque. Ser un ecosistema en sí mismo, que nutre a los demás. El texto incluso menciona que la arquitectura de las escuelas replica esta idea, un gran espacio central común que funciona como el tronco, y de ahí salen las aulas y talleres especializados, como si fueran las ramas. Esto nos lleva a la pregunta final, la que lo engloba todo. ¿Cuál es el objetivo último de estos 12 años de educación? Por todo lo que hemos visto, está claro que no es preparar gente para un mercado laboral. No, el objetivo es algo que nuestra sociedad apenas se atreve a nombrar. El texto lo define explícitamente como alcanzar un estado de trascendencia plena. Trascendencia plena. Es un objetivo tan grande que casi es difícil de asimilar. ¿Qué significa en términos prácticos? Significa formar individuos que no solo entiendan con la cabeza, sino que sientan en cada célula de su ser la interconexión de la vida. Personas que tienen una relación tan sana y estable con su propia identidad que simplemente no necesitan muletas externas para validarse. Claro. La competencia, la envidia, la ambición desmedida por acumular son síntomas de una carencia interna. Si esa carencia no existe, los síntomas desaparecen. El resultado que buscan es una sociedad que funciona, y vuelvo a citar, sin roce. Sin roce. Una sociedad armónica y colaborativa no por imposición moral, sino como una consecuencia natural de estar formada por individuos que están en paz consigo mismos y con su lugar en el cosmos. Es un sistema completo, sin duda. Si tuviéramos que destilar las ideas más potentes de este análisis, para mí, lo primero es cómo una decisión estructural, casi económica, como la semana laboral de 3 días, es la que crea el terreno fértil para que todo lo demás pueda existir. Sin tiempo no hay comunidad. Totalmente. Y yo añadiría cómo esa comunidad luego protege a la infancia, con una pedagogía radicalmente distinta que prioriza erradicar el miedo por encima de cualquier logro académico temprano. Primero la seguridad emocional. Después el intelecto. Lo que a su vez genera individuos con la autoconfianza suficiente para pilotar su propio desarrollo, eligiendo y reeligiendo sus pasiones sin la angustia de un fracaso definitivo. Exacto. Y todo unificado por esa visión del ser humano como un árbol en un bosque, no como un corredor en una carrera. El objetivo no es ganar, es florecer y dar frutos. Una búsqueda de trascendencia. No del éxito material. Es fascinante. Y nos deje con una reflexión final, una pregunta que se desprende de todo esto. El sistema caiqués toma una decisión deliberada y radical. Elimina la competencia del entorno educativo. No la reduce, no la gestiona, la arranca de raíz. Y eso me deja pensando, ¿qué aspectos de nuestra propia creatividad o de nuestra capacidad para colaborar de formas que ni imaginamos podrían florecer si la presión constante de tener que competir por ser el mejor simplemente no existiera desde el principio? ¿Te imaginas una sociedad donde lo más importante no es lo que tienes, sino cómo te sientes y con quién compartes tu vida? Así es la sociedad de Kaikar. Ellos han creado un modelo de vida basado en la espontaneidad y los lazos humanos auténticos. En su mundo, el consumismo y la carrera por el estatus no tienen lugar. Para ellos, el estrés y la ansiedad que sufrimos hoy en día son enfermedades causadas por las presiones de la vida moderna. Para combatirlas, su educación no se enfoca en prepararte para un trabajo, sino en cultivar tu interior y fortalecer tus valores. Piensan en la educación como un escudo que protege la salud mental de todos, fomentando hábitos como comer de forma consciente y saludable.
Al final, lo que buscan es simple pero poderoso: proteger su identidad como comunidad y la dignidad de cada persona frente a un mundo que nos empuja a ser cada vez más individualistas.